Buenas noches, una vez más, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Estamos aquí un domingo más para compartir la palabra de Dios en esta noche especial en la que queremos llegar hasta los diferentes hogares que siempre están conectándose para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, pues tenemos que seguir en oración permanente. Sabemos que hay varios hermanos que están enfermos. Oremos por ellos para que Dios pueda hacer la obra y que la salud pueda llegar a cada una de estas personas que se encuentran enfermos. Damos gracias a Dios esta noche. Queremos compartir un tema muy especial referente a la confianza en Dios. Eso es lo que queremos compartir esta noche, la confianza en Dios. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche por permitirnos poder compartir tu palabra a todos y cada una de las personas que siempre, domingo a domingo, están conectándose para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bendice, Señor, todas y cada uno de los hogares que son fieles en conectarse con en este tiempo especial. Y permite, Señor, que esta palabra de esta noche puede llegar hasta los más profundos del corazón de todos los oyentes, tanto a nivel de nuestra iglesia como también otros hermanos de fuera de la ciudad que siempre se conectan y escuchan el mensaje de Dios. Bendice grandemente también a ellos que están atentos y están siempre ahí escuchando la palabra de Dios. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche queremos compartir un tema y quiero que abran sus Biblias en el libro de Abdías. Vamos a estudiar un tema referente al profeta Abdías. El libro de Abdías. Abdías fue un profeta de Judá que profetizó en contra de la ciudad o el país de Edom. Es un país que se había apartado completamente de Dios. Y vamos a leer entonces los versículos del capítulo 1 de Abdías, versículos del 5 al 9. Dice la palabra de Dios: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, y no hay en ellos entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Muy bien, hermanos, les decía que esta noche queremos hablar un poquito de esta profecía del profeta Abdías, un profeta de Judá en contra del país de Edom. Y vamos a empezar diciendo, explicando un poquito acerca de quién era Edom. O cuáles eran estas personas de este país de Edom. Edom, dice la palabra de Dios, era un pueblo descendiente de Esaú. Ustedes recuerdan a Jacob y Esaú, ¿verdad? De Jacob surgió el pueblo de Israel, y Esaú, que vendió su primogenitura, ¿verdad? Surgió este pueblo de Edom. Todos sabemos la historia de Esaú. Esaú era un hombre carnal,
un hombre que para él lo más importante era vestir, tocar, comer. Y para Esaú no hay nada de malo en las cosas materiales, ¿verdad? Pero este hombre, este Esaú, había puesto o puso su vida en las cosas materiales. Y cuando una persona pone su vida en las cosas materiales, cuando lo más importante son las cosas materiales, eso pues llega a convertirse en una tragedia tremenda en la vida de una persona. Dios anhela que nosotros seamos bendecidos y prosperados, pero la tragedia más grande en la vida es cuando la persona pone las cosas materiales en primer lugar. Y Edom era un pueblo, era una nación que podríamos decir una nación cuya raza era materialista completamente. Hombres carnales vivían en ese país, y además ellos tenían a Dios como poca cosa, como algo que no era importante. Era un país orgulloso de todo lo que ellos tenían, ¿verdad? De todo lo que ellos poseían, porque eran materialmente muy prósperos, y esa prosperidad y ese orgullo los había llevado a olvidarse completamente de Dios. Todos sabemos que el orgullo es la idea insensata de pensar que yo puedo vivir sin Dios. Y a veces, hermanos, la gente es orgullosa porque cree que puede vivir la vida sin Dios, como en el caso de estas personas en este país de Edom. Vamos a ver entonces 4 cosas por las que ellos se sentían orgullosos y por las cuales Dios tuvo que Dios en su característica de fidelidad y de amor, también Él aplica el castigo a las naciones, a los pueblos, a las personas que se olvidan de Él y que ponen otras cosas en primer lugar antes que Dios. Entonces vamos a ir analizando cada una de esas cosas. En primer lugar, los de Edom, ellos tenían mucho orgullo, se habían engrandecido, dice la palabra de Dios, porque tenían mucho dinero por sus grandes tesoros. Pero Dios les dice en el versículo 5 y 6, que ya lo vamos a leer, ¿qué va a suceder con ese dinero? Mire lo que dice el versículo 5 y 6 de Abdías capítulo 1, versículos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entrarían a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era una de las razones por las cuales este país de Edom se había enorgullecido? Porque tenían bienes materiales, mucho dinero. Ahora, ya les dije yo que el problema más grande del dinero es creer o pensar que eso es lo más importante en la vida. Y eso para ellos, para Edom, el dinero estaba en primer lugar. Era un país próspero. Su ubicación geográfica era el centro de una ruta comercial y eso trajo mucha riqueza a Edom. Tenían minas, tenían dinero, la gente vivía bien, no era pobre, y como vivía bien y no era pobre, entonces cuando hay riqueza, cuando todo lo tienen en su hogar, ¿qué piensa la gente? ¿Para qué Dios? Dice la gente. Si tienen comida, si tienen dinero, si tienen bienes, ¿para qué Dios? Eso es lo que les había pasado al pueblo de Edom. Era un pueblo que se había olvidado de Dios porque para ellos las riquezas eran lo más importante. ¿Saben, hermanos? A veces Dios permite
que nosotros caigamos muchas veces en la pobreza material, porque a veces el Señor permite esa pobreza para enseñarnos a nosotros a depender totalmente de Dios, a depender de Dios. Porque cuando hay dinero, cuando hay comida, entonces la gente se olvida de Dios. Y eso es lo que había sucedido con Edom. La riqueza los había hecho que se olvidasen de Dios y confiaran en sus riquezas. Y aquí viene la primera enseñanza esta noche para nosotros, hoy en este tiempo. ¿Qué nos puede enseñar eso para nosotros? Vamos a empezar diciendo, hermanos, que a veces nosotros los cristianos tenemos un concepto equivocado del dinero. A veces creemos que nos vamos a un extremo pensando que el dinero es del diablo, decían algunos, y que el dinero no lo debemos seguir. Y ese es un extremo. Pero tenemos que entender que mientras vivamos en esta tierra, mientras andemos aquí en este mundo, el dinero lo vamos a necesitar. Pero ese es un extremo, pensar que el dinero es del diablo y que no, lo necesito y ahí por ahí nos vamos muchas veces. Eso es un error. Pero el otro error es pensar que el dinero es lo más importante. Y aquí es donde muchos se van a este extremo, donde convierten en el dinero en lo más importante en la vida. Y eso es un error, es un error. ¿Saben ustedes que la necesidad más grande en la vida no es el dinero? El dinero sí es importante, pero no es lo más importante. La necesidad más grande en la vida es paz en el corazón de las personas. Y la prueba de ello es que hay mucha gente que es con bastante pobreza, bastantes necesidades materiales, pero en esa casa hay paz, hay amor, hay armonía. Entonces las cosas materiales pasan a un segundo plano. Entonces esa es la primera enseñanza de esta noche. Tenemos que entender que para muchos, por ejemplo, cuando ponen el dinero como la parte más importante en su vida, llegan a caer en la deshonestidad. Y eso ya lo hemos visto y lo hemos estado viendo a través de las noticias. Los medios, ¿verdad?, nos han estado informando sobre algunos casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos considerar esos puntos importantes. Hay cristianos que llegan a endeudarse de tal manera que no pueden pagar. Y ese es un problema serio. Eso es algo, hermanos, que hemos dicho varias veces que deber no es un pecado, pero el pecado es deber y no pagar. Y a veces, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que el dinero es lo más importante. Lo que Dios hace, ¿qué hace Dios cuando venimos a Cristo, cuando venimos a los pies de Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando caminamos con Dios? ¿Qué es lo que hace el Señor? Dios nos abre los ojos para que nosotros podamos ser buenos administradores del dinero. Dios nos abre los ojos y nos enseña a administrar el dinero. Nos enseña el Señor a colocar el valor que tiene el dinero y a administrar lo poco o lo mucho que Dios nos pueda proveer a cada uno de nosotros. Entonces eso es importante. Es importante cuando que Dios nos enseña a manejar la vida financiera y nos enseña a ser buenos administradores del dinero. Por ejemplo, en la vida, por ejemplo, debemos, máxime en este tiempo que estamos viviendo de crisis económica, debemos manejar, por ejemplo, ser buenos administradores del dinero, ¿verdad? Gastar realmente en las cosas que son
importantes y prioritarias y dejar de gastar en aquellas cosas que son superfluas. ¿Cuáles son las cosas superfluas? Aquellas cosas que si no las compramos no nos vamos a morir, ¿verdad? Por ejemplo, comprar alimentos es una cosa importante. No es superflua, porque si no comemos nos morimos. Pero, por ejemplo, comprar una bebida, una soda, eso es superflua, porque si no podemos comprarla, no se compra y no nos vamos a morir por eso. Entonces, hermanos, Dios nos enseña en la vida a ser buenos administradores de las cosas y de los bienes y del dinero que Él nos provee a través de nuestro trabajo. ¿Cuántas personas hoy en este tiempo están endeudadas por vicios? Están endeudados porque no supieron administrar bien el dinero, el poco dinero o el mucho dinero. No lo supieron administrar y hoy están en la ruina. Porque ya les dije que el único que nos enseña a administrar a nosotros el dinero es Dios, y está en la Biblia cómo debemos administrarnos. Entonces, podemos decir que en esta situación, en el primer punto importante, es que Edom había caído en que su dinero para ellos era lo más importante, y Dios les dice, bueno, vendrán los ladrones y no les van a dejar nada de todo lo que ustedes han hecho, porque ustedes se olvidaron de mí y han puesto su Dios, el dinero, en primer lugar. Segundo lugar, hermanos, el segundo problema de Edom era que ellos se sentían orgullosos, primero porque tenían dinero, y el dinero los había llevado a olvidarse de Dios. Pero en segundo lugar, Edom tenía otro problema, y era que ellos confiaban en sus aliados, en sus amigos, y no confiaban en Dios. Mire lo que dice el versículo 7 de Abdías 1, versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, les dice el profeta, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Ellos, Edom, en vez de confiar en Dios, en vez de depositar su confianza en Dios, estaban depositando su confianza en sus aliados. Tenían de aliados a Babilonia, a Egipto, ¿verdad? Y ellos sentían que tenían el poder porque tenían aliados. Y Dios les dice, todos tus aliados te han engañado. Y aquí viene una segunda enseñanza esta noche, hermanos. Y la segunda enseñanza es que nosotros, hoy en este tiempo, no debemos depositar nuestra confianza en las personas, sino en Dios. ¿En quién está depositando su confianza usted? ¿En la gente? ¿Qué pasa cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las personas? ¿Saben qué va a suceder? Las personas nos van a fallar y nos vamos a venir abajo porque hemos puesto la confianza en las personas. Usted va a ver cuántos casos hay de una amiga que le llevó el esposo a su mejor amiga, y usted confiaba en esa amiga y usted había apoyado a esa amiga, pero su amiga se fue con su esposo. Hermanos, cuando nuestra vida está construida en el ser humano o en la confianza que podemos tener en una persona, ahí y nos falla, ahí, hermanos, vemos cómo se viene abajo. Muchas veces la gente se frustra porque dicen y lloran y dicen, mi mejor amiga me falló, mi amigo me falló.
Y ahí, hermanos, vemos cuando el sufrimiento es grande porque la persona pone su confianza en sus amistades y no en Dios. Y eso es lo que sucedía con Edom. Si una persona ha puesto su confianza en Cristo, ha puesto su confianza en Dios, aunque las personas le fallen, esta persona va a recibir la fortaleza de Dios y va a salir adelante en cualquier dificultad que se encuentre. Pero cuando una persona pone su confianza en otra persona, por ejemplo, cuando hay a veces un divorcio, cuando el hombre ha hecho de su esposa la número uno o el número uno antes que Dios, y se divorcian, o hay un caso de infidelidad, ¿qué sucede muchas veces? Viene la frustración y viene el dolor por haber puesto su confianza en la persona y no en Dios. Dios debe ser nuestro primer amor. Dios debe ser, porque Dios no nos va a fallar. Entonces, los edomitas, el pueblo de Edom, un día vinieron los egipcios, que eran sus aliados, entre comillas, los babilonios, los atacaron y saquearon todo lo que Edom tenía, porque ellos habían puesto su confianza en las personas, en sus aliados, y estos los traicionaron y les saquearon todo antes que Dios. Entonces por eso Dios usó al profeta Abdías para enseñarles y mostrarles los grandes errores que Edom había cometido contra Dios. El primero, confiaban en sus riquezas, pero el segundo, confiaron en sus amigos, en sus aliados, y estos le fallaron y le saquearon el país. Entonces, qué importante que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Qué importante que usted ponga la confianza en Dios, deposite su confianza en Dios y no en las personas de esta tierra. En tercer lugar, hermanos, Edom, aparte de confiar en su riqueza, aparte de confiar en sus aliados que tenía, Edom confió en la sabiduría que tenía, en el conocimiento que tenían respecto a las cosas de este mundo. Mire lo que dice el versículo 8, Abdías 1:8. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú? Vean, hermanos, aquí que la tercera cosa en la que Edom confió, aparte del dinero, aparte de sus aliados, es que Edom tenía su confianza en la sabiduría, confiaba en los sabios, en la intelectualidad, en la gente preparada que tenía. Confiaba en sus capacidades, confiaba en sus hombres profesionales que tenía, en el conocimiento que tenía de la ciencia, y confiaba en ello y no en Dios. Ahora, aquí viene una tercera enseñanza. Nosotros no debemos tener miedo de estudiar. No es que sea malo la sabiduría ni el estudio. No. Las personas que están escuchando esta noche, que son jóvenes y aún adultos, no tengan miedo de estudiar. No tengan miedo de crecer, de aprender, de seguir avanzando en la vida, de ir a la universidad, de tener una carrera profesional. No tengan miedo de eso. Pero cuidado cuando nosotros
llegamos a estudiar y a poder tener una preparación y olvidarnos de Dios. Ahí está el peligro. Y eso era lo que sucedía con Edom. Cuidado cuando usted llega a la universidad y dice y se encuentra con uno de estos maestros universitarios que enseñan que la Biblia no es genuina, que son simples palabras. Cuidado cuando usted llega a olvidarse de Dios por el conocimiento que usted tiene en cierta área en la vida. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Usted puede correr tras el conocimiento, la filosofía humana, puede aprender muchas cosas, pero ¿qué va a hacer usted cuando le digan que tiene cáncer? ¿Le va a servir sus estudios? ¿Le va a servir su conocimiento? ¿Qué si el doctor le dice que usted tiene una enfermedad terminal? ¿Para dónde va a agarrar usted? ¿De qué le va a servir su preparación? ¿De qué le va a servir sus estudios? Si ahí es donde la persona no le queda otra que buscar a Dios, que volverse a Dios, que acercarse a Dios. Entonces, mis hermanos, cuidado, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que crecer cada día. Alguien decía por ahí, usted deja de prepararse, deja de crecer. La vida es un conocimiento, cada día estamos aprendiendo y cada día tenemos que tener esa mentalidad de ir aprendiendo y creciendo. Pero cuidado cuando el conocimiento nos aleje de Dios. Ahí está el punto. Cuando la sabiduría humana nos aparte de Dios. El problema de Edom es que Edom se olvidó de Dios por causa de su conocimiento. Pero un día descubrió que ese conocimiento y esa sabiduría no le servía para nada. Porque el Señor se lo dice ahí en el versículo 8, ¿verdad? Que de nada le serviría el conocimiento y la sabiduría a Edom, porque ellos se habían apartado de Dios. Entonces vemos aquí hasta este momento 3 pecados de Edom. Confiaron en sus riquezas y se olvidaron de Dios. Confiaron en sus aliados. Los aliados los traicionaron en vez de confiar en Dios. Pero en tercer lugar, confiaron en su sabiduría, en su conocimiento, en su preparación y se olvidaron de Dios. Se apartaron de Dios. Pero en cuarto lugar, mis hermanos, Edom confiaba en su ejército, en el poder que tenía su ejército. Ahí en el versículo 9 dice la palabra de Dios aquí: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. O sea, Temán era una ciudad, ¿verdad? Donde estaba el poder militar. Y Edom confiaba en su ejército y no en Dios. Confiaba en su poder y no en Dios. Había puesto su confianza en su poder y no en Dios. Y aquí viene una cuarta enseñanza esta noche, mis hermanos. ¿Es usted una persona que tiene un poder en el trabajo? ¿Es usted una persona que tiene poder en su empresa donde trabaja? ¿Es usted una persona que tiene influencia sobre los demás? ¿Tiene un liderazgo sobre los demás? Si es así, yo le hago otra pregunta. ¿Sabe usted administrar el poder? ¿Usa el poder para ser felices a otros? ¿O usas el poder con fines egoístas, donde usted solamente quiere satisfacer su poderío que tiene?
Eso es lo que sucedía con Edom. Edom confiaba en el poder de su ejército. ¿Saben, hermanos? Hay momentos, y volvemos otra vez, en la vida que de nada sirve el poder. De nada sirve. De nada sirven. Hay momentos en la vida, no sirve los amigos, los aliados, el poder, el dinero. No sirve. Hay momentos en la vida que eso no vale, no tiene valor. Saben, en estos días de pandemia he escuchado cuántas noticias de personas que han buscado un centro privado para ser atendidos, aún con los recursos para ser atendidos económicos, y no los han atendido porque aún el dinero no ha tenido el suficiente valor. Entonces, hermanos, a veces Dios permite que usted pierda el poder porque es la única manera en que Dios puede traerlo a sus pies. Y ahí es donde usted reconoce que sin Dios es imposible poder vivir. Así que, hermanos, vemos en esta capítulo de Abdías cómo Edom confió en las riquezas, confió en sus aliados, confió en su poder militar, confió en sus bienes materiales y no en Dios. No puso su confianza en Dios y por eso fueron destruidos y el castigo de Dios llegó sobre esa nación, una nación materialista, donde Dios no cabía en sus corazones. Creo que la misma historia de Edom está ocurriendo hoy. Hoy las personas confían más en el dinero que en Dios. Y ya les dije que algunas veces, a veces en una enfermedad terminal usted puede tener dinero y el dinero no le va a servir para salvarse, para sanarse. El único que le va a ayudar es Dios. Hoy vivimos en una sociedad que confía en la influencia, en el poder, antes que en Dios. Hoy vivimos en una sociedad donde las personas ponen en primer lugar el conocimiento, la sabiduría humana antes que a Dios. Y no digo que sea malo estudiar, no digo que sea malo prepararse. El problema es cuando usted pone sus estudios, su preparación académica antes que a Dios. O cree que por cierta capacidad que tiene en ciertas áreas, cree usted que eso le va a ayudar a usted a salir adelante en alguna dificultad, cuando no es cierto. Hoy vivimos en una sociedad donde la gente confía más en sus amigos, en sus aliados, en las personas que le pueden ayudar, antes que confiar en Dios. Y por eso Dios levanta al profeta Abdías para señalar esos pecados a Edom, y Edom le tocó sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios y de haber puesto en primer lugar las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. Yo le hago la pregunta esta noche: ¿usted está viviendo en esa situación? ¿Es usted uno de los que ha puesto su confianza en las cosas de este mundo y le han fallado? ¿Es usted uno de los que ha confiado más en las cosas materiales y las perdió todas porque confió más en las cosas materiales que en Dios? ¿Usted se ha sentido alguna vez frustrado porque un amigo le falló? ¿Porque un hermano de la iglesia le falló? ¿Porque el pastor le falló?
Usted ha utilizado el poder que tiene para cumplir solamente sus gustos egoístas sin pensar en los demás. Esta noche usted tiene que reconocer y arrepentirse y volverse a Dios, porque el ejemplo de Edom es un ejemplo para hoy en este tiempo, donde aquellas personas que han puesto su confianza en el dinero, en sus amigos, en la sabiduría, en el poder, y se han olvidado de Dios, sufrirán las consecuencias de haberse apartado de Dios, de haber sido llevados por el orgullo y la filosofía de este mundo antes que Dios. Así que Edom tuvo que sufrir las consecuencias. Y hoy, en una sociedad materialista, consumista, en una sociedad en la que vivimos donde otras son las prioridades antes que Dios, necesitamos reconocer. Usted necesita saber que Dios debe ser el primero en su vida, que si Dios no es el primero en su vida, usted no va a vivir el gozo, la felicidad y la eternidad con Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de autoexaminarnos y ver si algunas de estas cosas que se le señala a Edom, quizás alguna de ellas usted que nos está viendo ha caído, y eso lo tiene a usted en una situación difícil en este momento. ¿Cuál es la recomendación bíblica? Volverse a Dios, pedir perdón y caminar bajo los principios de Dios. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche por tu palabra de amor, Señor. Gracias porque esta palabra nos enseña, Señor, acerca de las cosas en las cuales debemos cuidarnos, debemos librarnos. Y es el amor a las cosas materiales, el amor al conocimiento y la filosofía humana, el amor a los amigos que pensamos que nunca nos van a fallar, el amor hacia las cosas y el poder y la influencia que alguna persona pueda tener en esta vida. Señor, ayúdanos, líbranos de todo eso. Tú enviaste un castigo tremendo sobre esta nación. Y hoy, al igual que Edom, Señor, hay muchas personas que hoy necesitan reconocer que se han olvidado de Dios y han puesto las cosas de este mundo como las prioritarias en sus vidas. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra de esta noche pueda hacerles reconocer su pecado. Señor, si hay alguna persona ahí que nos está viendo y quiere hacer una oración de arrepentimiento, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco mis faltas. Y ahí usted las especifica. Y dígale: Señor, me arrepiento de todas esas cosas y te pido perdón. Abro mi corazón, Señor, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Estamos agradecidos con Dios por este gran privilegio que nos ha permitido. Esperamos vernos, si Dios lo permite, el día miércoles a las 7 de la noche. Reciban un gran abrazo de parte nuestra y de toda nuestra familia, y a seguir orando al Señor, a seguir poniendo a Dios en primer lugar en todas las actividades de nuestra vida,
y a dejar que sea Dios el centro de nuestro hogar, de nuestra vida. Y de ahí dice la Biblia, todo lo demás va a venir por añadidura. Que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús.